Que la paz de Dios sea con todos. Vamos a iniciar el estudio bíblico de esta tarde en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40 en adelante. Vamos a ver. Y le hemos puesto como tema a estos versículos que vamos a ver hoy. Todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Recuerden que hemos venido hablando en el capítulo 1, capítulo 2, que la disciplina sobre Judá pues fue impuesta y hubo destrucción de Jerusalén. El pueblo, una gran cantidad de gente la mataron, los babilonios, y otro poco de gente se lo llevaron para Babilonia para esclavizarlos. Entonces estamos hablando del sufrimiento de un pueblo. Por eso se llama Lamentaciones, es decir, Jeremías está lamentando todo lo que le ocurrió a Judá. Y en el capítulo 1 y capítulo 2 vemos como que ya no tienen esperanza, como que todo ha terminado. Pero el Señor en su soberanía estaba cumpliendo lo que Él había prometido. Entonces Dios cumple lo que promete. Él había prometido en 300 años que había profetizado en contra del pueblo de Israel por su mala conducta y por su religiones falsas que adoptaban de los pueblos paganos. Los voy a disciplinar, los voy a castigar. Esa era la voz de los profetas, anunciando siempre un juicio sobre ellos. Y venimos viendo en el libro del profeta Isaías que al final un pequeño remanente se iba a salvar. Entonces, Dios en este libro había determinado que Él iba a cumplir lo que había prometido. Versículo 17 del capítulo 2 dice: Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde tiempos antiguos. Y dice desde tiempos antiguos porque Él había determinado esto desde que empezó enviándole mensajes a Judá y a Israel. Van a ser disciplinados, van a ser castigados. Y en el capítulo 3, versículo 8, veíamos en los estudios pasados que los oídos de Dios estaban cerrados para no oír las oraciones. Y entendemos que Dios no oye las oraciones cuando pues el pueblo se ha rebelado contra Él, cuando hay pecado en contra de Dios. Entonces es cuando Dios cierra los oídos. Pero Él no lo hace con toda la gente, con todos los creyentes. Si hay creyentes fieles, Dios no va a cerrar los oídos. Si hay creyentes que están en comunión con Él, con Dios, Él no va a cerrar los oídos. Es más, Él dice: pues mis oídos están atentos a la voz de ustedes, solo quiero escuchar. Pero aquí en el libro de Lamentaciones Él había dicho: mis oídos están cerrados para ustedes. Pero también en el versículo, en el capítulo 3, pues al versículo 39 él ha dicho: bueno, ¿acaso no voy a castigar la desobediencia de ustedes? ¿Quiénes somos nosotros?, dice Jeremías, ¿verdad?, para que Dios no nos castigue si hemos fallado en contra de Él, hemos pecado.
Entonces Dios castiga el pecado. Cuando la gente está en contra de Dios, Dios tiene que castigar el pecado. Y dice, nosotros como simples humanos habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados. Así dice el versículo 39, ¿no?, que terminamos estudiando. Pero se le alumbró el foco a Jeremías. Se le alumbró el foco y él dice, bueno, dice Dios, el carácter de Dios no es que ya va a cambiar de repente y todo lo va a hacer diferente. Y veíamos en el estudio anterior que el profeta Jeremías dijo, bueno, 2 o 3 versículos maravillosos que están en el capítulo 3, que por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Nuevas son las misericordias cada mañana. Es decir, que cada mañana estrenamos una misericordia, ¿no?, de Dios. Lo mejor, los problemas de todos nosotros no son los mismos. Son diferentes, pero la misericordia de Dios está ahí. Está ahí. Entonces, eso es lo que pues Jeremías había planteado hasta este momento. Y por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Nuevas son cada día las misericordias del Señor. Y esto nos da a entender, ¿no?, que pues Dios va a cumplir la promesa de castigar a aquellos que han desobedecido y que no obedecen. Dios está insistiendo, cambien de forma de pensar, arrepiéntanse, cambien de forma de pensar. Ustedes están mal, han hecho las cosas al revés, no como yo se las he dicho. Y eso le pasa a los creyentes a veces, ¿no? Hacemos las cosas al revés. En lugar de seguir al Señor, le damos la espalda. Le damos la espalda. Igual al niño necio, ¿no?, que el papá le dice, te voy a castigar, y el niño necio, mentira. Entonces, pero llegó el momento en que Dios dijo, bueno, no, la disciplina llegó, la determinación mía se van a cumplir, yo voy a castigarles. Pero cuando llegamos al versículo 40, que es el que vamos a estudiar en adelante, el Señor dice, bueno, Jeremías dice, un llamado para todo el pueblo, para toda la gente, individualmente, para todos. Y esto, él dice en el versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. En estos versículos dice por cuál es la razón del castigo, ¿no? Nos hemos rebelado contra ti y tú no perdonaste. No es que llegó al límite, no, la paciencia de Dios. Imagina cuánto tiempo estaba mandando profeta tras profeta, y el pueblo no cambiaba. Si acaso en toda esa trayectoria de 300 años aparecía uno que otro rey bueno, un profeta hablándole al rey y el rey obedecía, pero muy poco. Entonces, lo primero que vemos en estos 2 o 3 versículos es que lo primero que tenemos que hacer es examinar nuestra conducta.
Como creyentes tenemos que examinar nuestra conducta. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Qué es lo que pensamos con respecto a Dios? A veces pensamos muy mal cerca de Dios. Pensamos que Dios no oye nada ni ve nada. Y por eso Él dice, examinémonos quiénes somos. Y eso le estaba diciendo al pueblo de Judá, le estaba diciendo, examinémonos quiénes somos. Nuestras conductas no son las correctas. Y sobre todo, ¿verdad? Jeremías le dice, hemos sido desleales con Dios, no hemos sido correctos con Dios. Y por eso viene sobre nosotros el castigo que Dios está imponiendo. Y eso es correcto, ¿verdad? Porque como Dios nos ha advertido, Dios desde el principio advirtió a Adán y a Eva, si comes del fruto del bien y del mal, van a ser castigados con la muerte. ¿Se los cumplió Dios, sí o no? Se los cumplió. Y así a través de generaciones tras generaciones, Dios venía hablando a la gente. Si ustedes me obedecen, van a ser bendecidos. Pero si ustedes me desobedecen, va a venir la maldición sobre ustedes. Deuteronomio 28. Y resulta que ellos decían, sí Señor, eso vamos a hacer, vamos a obedecer. Pero de repente no, estaban en desobediencia. Y Dios tenía que mandar un líder, una persona, un profeta, un sacerdote, un rey, para que tratara con esa gente, ¿no? Pero la gente era muy rebelde. Entonces, el versículo, lo primero que nos dice, examinémonos. ¿Y cuál es el propósito? Para saber cómo estamos delante de Dios. Para saber cómo estamos delante de Dios. Si estamos bien, alegrémonos, ¿verdad? Alegrémonos. Si estamos mal, pues corrijamos. Debemos de corregir. Entonces Judá era un necio. Era un necio. Había visto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Había sido exiliado por los asirios y él lo había visto y él dice, Dios cumplió la promesa de castigar a Israel. Lo vio, pero ellos no cambiaron. Lo vieron, pero no cambiaron. Es decir, tal vez a nosotros no. Eso tal vez es una inseguridad, ¿no? Entonces, Judá fue, como dice el Salmo 32, versículo 9. Vamos ahí a ese Salmo. Salmo 32, versículo 9. Y dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no se acercan a ti. Pues los caballos, si usted le enseña un lazo y salen a la carrera y se van, no se acercan. No dice, me van a amarrar. Y dice el salmista, no hay que ser como el caballo, como el mulo. El mulo todavía es más rebelde que el caballo. Entonces, vemos, hermanos, que dice, tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, para que se dejen dominar. El cabestro es aquellas riendas que le ponen al freno, ¿no? Para manipular al caballo, porque si le decimos al caballo, queremos ir a la derecha, no va a entender, ¿no? Queremos ir a la izquierda, tampoco. Andate en camino recto. No, tienen que usar las riendas esas, ¿no? Y
Cuando el caballo no quiere ser dominado, le jalan esas cuerdas y entonces le remachan la lengua con el freno y obedece porque le duele. Entonces a veces los creyentes somos así, ¿no? Que Dios tiene que apretarnos, ¿no? Para poder hacer caso. A veces no queremos entender, no queremos obedecer, somos rebeldes, somos necios y no queremos hacer caso a Dios. Entonces Dios dice, bueno, voy a usar el freno para Para Judá, el freno, ¿quién fue? Los babilonios. Los babilonios. Pero tuvieron que pasar ¿cuántos años? 70 años. Y Dios les decía, no hombre, cambien de forma de pensar, ya no hagan lo que hacen los pueblos paganos, y ellos no obedecían. Y sobre todo lo que Dios les prohibía, eso hacían. Decían, no sean idólatras, y se volvían idólatras. No sean adúlteros o fornicarios, y se volvían adúlteros y fornicarios. Espiritualmente ellos, ¿no? Entonces Dios tenía que usar las riendas y el freno para sujetarlos, porque si no, entonces tuvo que ponerles una disciplina, ¿no? Tuvo que ponerles una disciplina. Entonces, a veces necesitamos disciplina para obedecer al Señor. Hay creyentes necios porque sabiendo que hemos sido salvos por gracia, debían de alegrarse. Pero algunos se alegran al revés. Es decir, debían de alegrarse porque Dios nos regaló la salvación, pero algunos se alegran al revés. Pues como Dios me salvó y no tuve que hacer nada, voy a vivir la vida loca, como yo quiera. Y nadie tiene que decirme nada porque mi trato es con Dios. Pero qué buen trato va a querer tener Dios con alguien que se rebela en contra de Él y viviendo en pecado y en desobediencia. No va a querer tener buen trato, ¿no? Entonces, los creyentes a veces nos rebelamos en contra de Dios y dicen, no pasa nada, no pasa nada. Dios no dice, yo soy creyente, soy un creyente verdadero, genuino y todo. Lo único que soy desobediente. ¿Creen ustedes que no le va, si es un creyente verdadero, genuino, Dios no lo va a disciplinar? Lo que pasa es que a veces la disciplina viene por donde menos esperamos. La disciplina viene por donde menos esperamos, hermanos. A David, ¿por dónde lo agarró Dios? Con la familia. David dijo, soy digno de muerte. Y entonces a lo mejor David dijo, ya me llegó el fin a mí. No, le dijo el profeta. Vas a ser disciplinado, vas a ser tu familia. No va a haber paz en tu familia. Y cabal, allí estaba la disciplina del Señor. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos obedientes, que no sea necesario que nos pongan el freno o el cabestro. También Jeremías dijo allí en el versículo 40, y busquemos y volvamos a Jehová. Busquemos y volvamos a Jehová. Entonces el deseo del profeta era que ellos, a pesar de que Dios había dicho, ya no oigo, ya está cerrada la puerta para oír. Jeremías se acordó que Dios era un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Se acordó de que cada día eran nuevas las misericordias de Dios. Y dice, no hombre, el carácter de Dios es diferente a como nosotros pensamos. Y Él dice, busquémoslo, volvamos a Él, volvamos a Él. ¿Puede cambiar Dios?
y tomar otra dirección si la gente se arrepiente o si la gente cambia. Escucha las oraciones de aquellos que verdaderamente le buscan y puede cambiar Dios. ¿Sí? Abraham oró por Sodoma y Gomorra, bueno, por la gente, alguna gente de Sodoma y Gomorra. Y dice Abraham a Dios, si hubieran 50 justos ahí, matarías a todos. ¿Y qué dice Dios? Porque Dios dice, los voy a destruir a todos ahí. ¿Qué dice Dios? Si hubieran 50 justos, no los voy a destruir a todos. Voy a salvar a los justos. Y si hubieran 40, Señor, esos 40 se van a salvar. Entonces Dios en su justicia puede cambiar. Muchas veces pensamos que Dios no puede cambiar su forma de pensar a veces. La oración de Moisés también tuvo gran efecto cuando Moisés pidió, le dijo, no los destruyas, porque Dios dice, voy a acabar con todo este pueblo, los voy a acabar. Y me voy a quedar solo contigo, tu familia. No, Señor, le dice Moisés, ¿qué van a decir los paganos? Como que nosotros dijéramos, ¿qué va a decir la gente del mundo, verdad? ¿Qué va a decir la gente de afuera? Que tenemos un Dios mata gente, matarili. Entonces, si Dios dice, bueno, vamos a continuar, pero va a cambiar la cosa. Va a cambiar la cosa, les voy a dar mandamientos. Entonces, dice Jeremías, busquemos y volvámonos a Jehová. Entonces tenía que haber un arrepentimiento de parte de ellos. De parte de ellos. Ellos tenían que pensar que Dios cumplía lo que prometía, porque el problema de ellos es que tenían una vida religiosa, llevaban al altar una ofrenda así y decían, bueno, ya cumplimos y vamos a gozar otra vez. ¿Sí? Es como que dijéramos, bueno, estuvimos en el culto, pero ahora vamos al mundo, después del culto, ¿no? Así eran ellos. ¿Sí? Así eran ellos. Entonces, pero Dios, Él dice, tenemos que arrepentirnos verdaderamente, tenemos que cambiar de forma de pensar, nuestros pensamientos están equivocados. ¿Sí? A veces pensamos nosotros que Dios no castigue. Cuando nosotros conocimos la gracia y la predicamos en esta iglesia, antes éramos legalistas. Y todo el mundo se sacrificaba, decía días de ayuno, vigilias, y bueno, hay un montón de cosas que hacíamos y decimos, ¿y para qué? Para santidad, para tener santidad, para agradar a Dios. Pero cuando conocimos la gracia, nos volvimos al revés, ¿no? Y en lugar de estar agradecidos y volvernos en gratitud hacia Él, en santidad, nos volvimos nos rebelamos contra Dios. No, dice, como no, Dios no castiga, porque ya nos salvó. Eso pensamos, pero Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice Pablo. O sea, eso lo hemos enseñado muchas veces aquí nosotros. Entonces, y otro de los problemas de los creyentes creyentes carnales, ¿no? Es que cuando le está sacando usted le está pasando factura a Dios, lo acusan a Dios. No aceptan su pecado, no aceptan su rebeldía, no aceptan que se han vuelto o le han dado la espalda a Dios, no aceptan, le echan la culpa a Dios, ¿sí? Se vuelven amargados. Y esa gente no se rebela contra Dios, siempre hablando mal de Dios. Entonces, otra de las cosas que vemos en el versículo 41 y 42, dice, levantemos nuestros corazones
y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Entonces lo que dice aquí, que levantemos nuestras manos para orar y hablar con Dios, pero no solo las manos, sino también el corazón. Levantar las manos es fácil, hermano, y orarle al Señor. Y Pablo escribió, ¿verdad?, en la primera carta de Timoteo, instruyendo sobre la oración a los hombres, dice que levanten las manos santas al Señor en la oración. Pero él dice aquí en este versículo 41, levantemos nuestros corazones y manos a Dios. No solamente las manos, sino el corazón, que es lo primordial. ¿Y cómo levantar el corazón? Me lo voy a sacar y lo voy a poner aquí para arriba. No. Que nuestras oraciones salgan del corazón. Que sean sinceras, que sean humildes, que verdaderamente agraden a Dios. ¿Sí? Que esa oración nazca ahí de lo más profundo y Dios pueda ver, porque Dios lo ve todo. Dios puede ver todo, cómo es tu oración. Y Dios puede decir, no, verdaderamente esta es una actitud correcta de la oración de este hombre. Lo voy a escuchar. O sea, Jeremías está diciendo, bueno, ya fuimos castigados duramente, pero todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Vamos a clamar al Señor, levantando manos, pero también el corazón. Que la oración sea sincera, que la oración pueda llegar verdaderamente a Dios, que no se cierre la puerta. Entonces, lo fundamental aquí es levantar el corazón. La Escritura dice que Dios quiere un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado. Pero nosotros a veces le decimos al Señor, Señor, si me haces este milagro, yo te prometo que voy a venir a la iglesia, a todos los cultos, pero si no me lo cumplí, ya no vengo. A veces pasa eso, hermanos, oraciones así. Si no me cumplí, como que Dios estuviera obligado. No, si Dios lo que tiene es gracia y misericordia para nosotros. Entonces debemos de hacerlo con humildad, nuestras oraciones. A ellos tenían que dejar los motivos por los cuales se habían alejado de Dios. ¿Sí? En la oración es del Señor, vamos a volver a ti. Hemos fallado, hemos pecado, hemos hecho mal, no ha estado bien lo que hemos hecho, vamos a cambiar, vamos a volver a ti. Y cuando ellos volvían, toda la trayectoria del tiempo que Dios había estado guiándolos y volvían a Él, Dios siempre los perdonaba. Entonces, hermanos, tiene que ser una oración sincera al Señor, no cualquier oración. ¿Se acuerdan ustedes de la oración del fariseo y el publicano? El fariseo y el publicano fueron a orar al templo, pero el fariseo, en lugar de orar a Dios, platicaba consigo mismo, yo no soy como estos. ¿Sí? No tenía humildad en la oración, se jactó, era orgulloso en su oración. Y el otro dijo, Señor, sé propicio a mí pecador. El otro no reconoció que era pecador, pero este otro sí dijo, sé propicio a mí pecador, y fue justificado delante de Dios. Versículo 43 al 45.
Vamos a ver, hermanos, las consecuencias reales de darle la espalda a Dios. Consecuencias reales, no son imaginarias, no son ficticias, son cosas reales que ocurrieron. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra, nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Entonces, hermanos, vemos aquí realmente lo que les pasó a ellos por darle la espalda a Dios. Los persiguió, se murieron, los mataron. Y dice, ¿no perdonaste? Entonces estos versículos describen la persecución que sufrió el pueblo de Judá en la destrucción de Jerusalén. Y como decía al principio, unos los mataron y otros se los llevaron esclavos. Pero son consecuencias de la desobediencia. Consecuencias de la desobediencia. Y ahí vemos allí en la primera carta a los Corintios, que los corintios tenían todos los dones espirituales, habían recibido todo lo que una iglesia podría recibir. Pero hacían las cosas al revés. Cuando celebraban la cena del Señor, no la celebraban para la comunión, sino para jactancia. Unos comían, llevaban la cabeza del cerdo ahí, no bien gorda, le daban gusto, ¿no? Y llevaban alcohol, se emborrachaban. Y los que no tenían solo veían. Eso no era comunión, no era comunión. Entonces Pablo dice, no, dice, ustedes no están haciendo las cosas. Y por eso es que él dice, bueno, ustedes, por hacer esas cosas, algunos son disciplinados, están enfermos. Algunos se han debilitado y otros ya murieron, ya durmieron, dice Pablo ahí, ¿verdad? El Señor se lo llevó porque son consecuencias de no querer obedecer al Señor y hacer las cosas como deben de ser. Versículo 46 al 48 dice, todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca, temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto, ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entonces, ¿qué significa eso de ríos de lágrimas? Es que no dejaba de llorar, ¿verdad? El profeta, el único consuelo que encontraba era llorar y llorar por Jerusalén y la destrucción que había ocurrido. Ríos de lágrimas. Imagínense. A Jeremías por eso le dicen el profeta llorón, pero a cualquiera le puede suceder una desgracia tan terrible, ¿no? Y puede llegar a llorar. Mis ojos, versículo 49, mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea de los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Entonces dice Jeremías, pues voy a hacer una cosa, dice Jeremías, voy a llorar hasta que Dios mire de los cielos. Quería convencer Jeremías a través de sus lágrimas al Señor, que necesitaban auxilio, porque de tanto llorar su alma estaba contristada, estaba triste. Y cuando ocurren consecuencias drásticas, yo me ponía a pensar hoy que vemos el problema de
de Venezuela, ¿no? Del terremoto, tanta gente muerta, pues, tantas familias que perdieron a sus seres queridos. Cuánta desgracia. Estaba diciendo el periodista Moisés Urbina que lo que se sentía ahí era olor a muerto nada más. Al acercarse ahí a los escombros, solo se sentía olor a muerto. Y las familias esperando ahí, con la esperanza de que les saliera el familiar para ver si que estaba vivo. Pero muchos lo sacaron muertos, ¿no? Y eso da tristeza a cualquiera, ¿no? Ver tanta desgracia puede dar tristeza, ¿no? Y Jeremías contempló la situación de Judá, cómo lo llevaban cautivo y cuánta matanza hubo también. ¿Sí? Cuánta matanza hubo. Yo no sé si ustedes han visto tantos muertos a la vez. Yo en mi pueblo, para un día, tuve que enterrar 42 muertos con otros ciudadanos de ahí de mi pueblo. Y los llevaron allí los soldados a hacer un hoyo. Hay que enterrar estos muertos. Pero hermanos, ver tantos muertos, ¿no creen ustedes que se siente galán? Y como no éramos muchos, el hoyo quedó bien, no estaba profundo. Y quedaron unos encima de otros. Daba tristeza ver todo aquello, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Contemplar una cuestión como esa. Pero Jeremías dice, voy a llorar porque mi alma está triste. Tal vez Dios mira desde los cielos nuestra desgracia. Esperando que Dios viera la desgracia. Y Dios tenía una comunión con Jeremías, porque Jeremías no era el fracasado. Si a Jeremías, a él se burlaban de él porque profetizaba en contra de ellos. Pero Jeremías amaba tanto a esta gente que a pesar de que esa gente estaba en contra de él estaba velando por ellos, estaba clamando por ellos. Y aquí es donde vemos la actitud de un buen creyente, ¿no? No importa lo que te hagan, pero si eres un creyente, tienes que aprender a amar a los demás. Vamos a ver versículo 52 al 56. Ahora vamos a ver una situación personal de Jeremías. Una situación personal. Mis enemigos me dieron caza como ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisternas, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tus oídos al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas, no temas. Versículo 57 dice, no temas. ¿A dónde estaba Jeremías? Lo habían metido en una cisterna. Una cisterna estaba llena de agua y lo habían metido ahí y le habían puesto piedras encima. Entonces, ¿qué le esperaba a Jeremías ahí? Dice que le estaba llegando el agua hasta arriba ya. ¿Qué le esperaba? Solo le esperaba la muerte.
eso le esperaba, ¿verdad? Pero él dice, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? Jeremías dice que invocó el nombre de Dios. Empezó a orar, empezó a clamar al Señor por la necesidad que estaba enfrentando. No era fácil. Y dice, oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste no temas. Entonces, ¿qué pasó? Jeremías empezó a orar. Cuando pensamos, hermanos, que Dios está lejos, es cuando más cerca está. ¿O creen ustedes, hermanos, que Dios no está aquí en medio de nosotros, aquí esta tarde? Y está en medio de nosotros y puede escuchar el clamor de su pueblo, de los hijos, de la necesidad, de la circunstancia que estamos viviendo. Entonces, Jeremías pensaba que ya no había esperanza, que estaba llegando el punto final de su vida, pero él clamó al Señor y el Señor lo oyó. Y le dijo, no temas, no tengas miedo, yo estoy aquí, te acercaste a mí. Y él dice, yo estoy aquí. No temas. Entonces, Jeremías clamó en oración. Entonces debemos de tener claro, hermanos, que si estamos en armonía con el Señor está ahí. Si el problema es que si nos rebelamos en contra de Él, estamos de enemigos de Él. Y el Señor dice, bueno, el Señor quiere que nosotros estemos en comunión. Jeremías estaba en comunión con Dios. Él no estaba de enemigo de Dios, es más, estaba clamando por ese pueblo rebelde. Y dice, entonces Dios tiene cuidado de sus hijos. En Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6 dice, sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor dice que está ahí muy cerca de nosotros. No te desampararé, no te dejaré. Igual que Jeremías, ¿no? Dice el Señor, no te desampararé, estoy muy cerca de ti. Entonces el Señor es nuestro ayudador. Versículo 58 al 66 dice, abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí. Los dichos de los que contra mí se levantaron, y en su designio contra mí todo el día, su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra. Entonces Dios, Jeremías le estaba diciendo a Dios, tú eres mi abogado. Tú eres mi abogado. Porque si nosotros nos constituimos en la defensa de nosotros mismos, a veces podemos fallar. Y Jeremías dice, tú eres mi abogado. Y él dice, Señor, defiende mi causa. Defiende mi causa. Jeremías decía, soy culpable yo de lo que me está pasando.
Por supuesto que no, porque eran los otros que lo acusaban, hablaban mal de él y hasta canción le hacían, ¿no? Hasta canción. ¿Sí? Es como cuando tú tienes a alguna persona que no le cae bien, ¿no? La gente trata de burlarse de ti y te dice, no, cosas. Y además de eso, bueno, hasta apodos y cualquier cosa te pueden poner. Y los creyentes, hermanos, tenemos ese problema, que muchas veces no le caemos bien a todo el mundo. Y la gente va a hablar, ¿sí? Cuando andaba evangelizando, última vez que evangelicé a un hombre, se enojó conmigo, se molestó y hasta me corrió prácticamente. No me quiso recibir ni el tratado. Se le vio la molestia. Pero en la pared, ahí yo comprobé que era un religioso, ¿no? En la pared tenía colgado un montón de santos ahí. Y a veces te pueden, pero yo dije, bueno, gloria a Dios, porque el Señor ha advertido, ¿no? Que vamos a ser maltratados por los demás por la verdad. Entonces, él dice, tenemos un abogado ahí. Jeremías dice, tú eres mi abogado, tú presentas mi defensa. Tú sabes que yo no soy culpable de nada, sino que esa gente está en contra de mí. ¿Tenemos abogados nosotros, hermanos? Sí, también en el Nuevo Testamento parece que Cristo es nuestro abogado. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Tenemos un abogado que es Jesucristo. El Señor dice, bueno, la Primera de Juan fue escrita con el propósito de estos versículos, fueron escritos con el propósito de que los creyentes no pecaran. Estas cosas os escribo para que no pequéis, pero el Señor sabe la debilidad humana. Pero si hubieras pecado, abogado tenemos. Por eso debemos de confesar nuestros pecados y no dejarlo para mañana ni para pasado. Tiene que ser, si peco, tiene que ser ahora mismo. Porque si lo deja para después, se constituye enemigo de Dios. Entonces, el Señor nos defiende, es nuestro abogado. ¿Y delante de quién nos defiende? Delante del Señor. Nos acusan delante del Señor todos los días, día y noche. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sí? Debíamos de mandar al infierno a ese hermano Jorge, porque miren, ese hermano Jorge falla. Pero Jesucristo dice, no, Él ya confió en mí, no podemos condenarlo ya. Él ha sido salvo por la gracia de Dios. Él no puede ser condenado porque yo lo justifiqué
lo declaré justo delante de mi Padre, así que no puede ser condenado. Yo morí por él en la cruz del Calvario. Yo derramé mi sangre por él y sus pecados fueron perdonados porque él creyó que yo había muerto por sus pecados. Y por la gracia de Dios él ha sido salvo y se mantiene salvo y seguirá siendo salvo y hasta la eternidad será salvo. Nadie lo puede sacar de ahí. Entonces, hermanos, la justicia divina declara a Jeremías como el hombre aquel que necesitaba ayuda, auxilio en la necesidad. Versículos 65 y 66. Entrégalos al endurecimiento de su corazón, tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Entonces Jeremías dice, bueno, tú sabes, Señor, que la justicia tuya es la mejor. Aquellos que nos han afligido, que nos han castigado, aquellos que han hecho la maldad en contra nuestra, castígalos. Y así fue. Dios les mandó a los medo-persas, a los babilonios, para poder castigarlos también. Los castigaron. Y hubo una consecuencia buena ahí en Babilonia. ¿Cuántos de ustedes quisieran ir a predicarle al presidente? Sobre todo a este presidente de Estados Unidos que es rebelde de hombre, ¿va? Presidente de Estados Unidos. ¿Cuántos? Y que se convierta. Dios mandó a Daniel allá, a Babilonia, y le platicó a Nabucodonosor y se convirtió al Señor. Tuvo que pasar un gran proceso, pero se convirtió. Fue salvo ese hombre. ¿Y cómo lo sabemos? Escribió el capítulo 4 de Daniel. El capítulo 4 de Daniel lo escribió Nabucodonosor. Entonces, y allí cuenta su testimonio, ¿no? De quién es Dios verdadero. Entonces, hermanos, hemos terminado este capítulo y sabemos que una de las cosas maravillosas que tenía este capítulo es la misericordia de Dios, la bondad de Dios. No se acaba. Debemos de clamar nosotros para que también el Señor tenga gracia y misericordia cuando estamos en la necesidad y cuando desobedecemos. Debemos de orar al Señor y clamar con arrepentimiento sincero de que Él perdona nuestros pecados y para volver a la comunión con Él. Vamos a orar. Señor Dios, gracias.